es Áureo. Le recordarán seguro, es el primer castellano y leonés que se puso la vacuna contra el COVID. Lo hizo en su residencia de Cévico de la Torre. Hoy les podemos confirmar que los casi 4.000 mayores institucionalizados van a recibir la tercera dosis a partir del jueves. Para Áureo, otro pinchazo no es ni mucho menos ningún problema. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La justicia ha hablado y ahora el ayuntamiento de la capital tendrá que pagar la deuda por la calle Jardines. Ya no hay más opciones, así que Ayuntamiento y Diputación trabajan para encontrar la fórmula menos gravosa para el consistorio. Hay que recordar que con los intereses esta deuda asciende ya a los 25 millones de euros. Parece que se va a optar por una fórmula mixta. Enseguida les contamos en qué consiste. Comisiones Obreras e Izquierda Unida se han reunido para marcar una línea de trabajo que permita a la izquierda alcanzar el poder en la Junta de Castilla y León, mientras defienden una subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de la reforma laboral o el corredor ferroviario entre Palencia, Valladolid y Medina. El objetivo es que no se olviden de sus raíces, que ahora y toda una vida después estos ancianos puedan volver a recorrer las calles en las que crecieron. Han salido de su residencia para volver, aunque sea por un día, a sus pueblos. Les vamos a acompañar. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de los partidos que se disputaron este fin de semana en el Palencia Club de Fútbol y en la Regional de Aficionados, pero no solo eso. Porque el Deportivo Guardo Fútbol Sala arrancaba la competición con una derrota ante el Saltiago Futsal, equipo recién descendido de la segunda división. A pesar de la derrota, los de Diego Garrido continúan con buenas sensaciones de cara a la temporada 2021-2022. Es la deuda que actualmente tiene contraída el Ayuntamiento de la capital con la Diputación de Palencia. Ronda los 25 millones de euros y tiene su origen en el incumplimiento del acuerdo de la calle Jardines, una donación de terrenos al consistorio con unas contraprestaciones que nunca cumplió con la Diputación. Una deuda que crece cada día a razón de 2.500 euros en concepto de intereses. El ayuntamiento tendrá que pagar, no hay más opciones. Ya se lo dijo un informe que se pidió al consultivo, así quedó plasmado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y así ha quedado patente por tercera vez tras la no admisión de un recurso a esta sentencia comunicada por el Supremo. La duda ahora es cómo van a pagar. Hay que llegar a un acuerdo técnico que podría pasar por una fórmula mixta. Recogemos hoy las versiones de las partes implicadas. El ayuntamiento asume que la justicia no les ha dado la razón y que finalmente tendrán que pagar, algo que en realidad tampoco les ha pillado por sorpresa. Nosotros hemos estado estos meses trabajando pues, con la hipótesis de que había pocas probabilidades de que fuese admitido el recurso y, lógicamente, pues por desgracia sí ha sido, ¿no? El Ayuntamiento de la capital aboga por una fórmula mixta, es decir, pagar una parte en efectivo. Esa combinación, como ya hemos dicho, de que haya una parte en dinero y que para el Ayuntamiento de Palencia pues, le permita hacer frente. Y otra parte cediendo terrenos a la Diputación. El Ayuntamiento de Palencia tiene un patrimonio municipal del suelo, tiene unos solares que además hemos ido adquiriendo también como consecuencia del cumplimiento de las sentencias del sector 8 y ese patrimonio municipal, así como ese capital que nosotros tenemos, pues lógicamente lo vamos a utilizar para hacer frente al pago de la sentencia. Son conscientes de que la deuda tardará años en poder pagarse. Desde luego es algo que el ayuntamiento pues, va a tardar unos años en amortizar ese pago de la deuda. Y que supondrá algún que otro esfuerzo. Que no nos condicione en exceso, ¿no? pero lógicamente va a requerir un esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Palencia a cumplir y no nos queda otra que hacerlo. El ayuntamiento espera poder resolverlo cuanto antes, aunque de momento no se atreven a hablar de plazos. Diputación quiere que el problema se resuelva cuanto antes y aunque no pone fecha sobre la mesa, yo espero que este año sí, Alba. Recuerda que este es un asunto heredado y que para que el ayuntamiento haga el pago hay muchas alternativas que dependerán de un acuerdo técnico, pero que podrían ser mixtas, como defiende el ayuntamiento, es decir,
que parte del pago se haga con terrenos municipales. El propio convenio del año 2005 contemplaba las fórmulas mixtas de pago. Es la opción más viable porque el pago íntegro en efectivo y a plazos podría ser más gravoso. A plazos, directamente a plazos al acreedor, hace que se siga generando intereses. Y ese es precisamente el objetivo, tan ideal como complicado, que la solución sea lo menos gravosa, no solo para los vecinos de Palencia Capital, sino también para los de la provincia. Y yo creo que vamos a llegar a una solución que permita cumplir y que sea lo menos gravosa para los palentinos. Y cuando hablo de palentinos, hablo de la provincia, porque también ese patrimonio era de la provincia. Estoy hablando de la provincia y estoy hablando de la capital. Ángeles Armisen, pese a todo, matiza. Yo creo que esto no es un tema de razones ni de algunas personas que intentan plantearlo como es que la Diputación quiere cobrar o el Ayuntamiento quiere cobrar. En su momento las dos instituciones llegaron a un acuerdo y sin duda yo creo que hay que cumplir. No es una cuestión de razones, pero la justicia se la ha dado a la Diputación, que es quien tendrá que cobrar. Y Ganemos Palencia, que exige un plan de vivienda para la ciudad. La formación lamenta que el equipo de gobierno no tenga intención alguna de diseñarlo, lo que significa que no es consciente, aseguran, del problema que hay en la capital. En Palencia se paga de media para alquilar una vivienda unos 480 euros, lo que consideran un precio desorbitado, y más teniendo en cuenta que las ayudas de extrema necesidad nunca llegan a cubrir esa cantidad y por lo tanto hay muchas familias incapaces de pagar la renta. Y al margen de la crónica municipal hay otros asuntos que hoy son noticia. Hablamos de la pandemia y de sus consecuencias. Era una fecha esperada. Entramos hoy en lo más parecido a una nueva normalidad, en la fase de riesgo controlado. ¿Esto qué significa? Pues fundamentalmente que se eliminan los aforos en todos los sectores: comercios, bares, restaurantes, pubs o discotecas. Pese a todo, hay otras medidas que sí que se mantienen, como el uso obligatorio de mascarillas, la ventilación y también las distancias de seguridad, por polémico que resulte en algunos espacios. Hay sitios de interior en los cuales el aforo es incompatible con la distancia, pero sigue primando la distancia, porque primero es una norma estatal, sigue siendo obligatorio. Por tanto, sigue siendo obligatorio el mantenimiento de la distancia. Así que es verdad que existe esa contradicción, pero en caso de contradicción hay que resolverlo siempre a favor de la distancia. Lo cierto es que en las calles las diferencias con respecto a ayer casi ni se aprecian. Tampoco hay muchas variaciones en las estadísticas, siguen siendo positivas, aunque hoy se registre un ligero incremento. Hoy la Junta notifica 18 nuevos casos, la cifra más alta en muchos días. No hay que lamentar, eso sí, víctimas mortales siguen siendo 503 en hospitales. Las altas alcanzan ya las 2.547. Se han notificado 9 brotes activos con 50 casos asociados. Y vamos, como cada día, también con los indicadores de riesgo. La incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes se encuentra en los 77 casos y a 7 días crece hasta los 31. Casi el 4% de las pruebas diagnósticas que se realizan son positivas. La UCI del Hospital de Palencia se mantiene al 10% con 2 pacientes y la ocupación en planta supera el 1,8% con 7 ingresados en la planta del Caupa. Y esta semana la comunidad va a recibir unas 71.000 vacunas. Todas las dosis que van a llegar a Castilla y León serán de la farmacéutica Pfizer y 5.850 serán para la provincia de Palencia. Por cierto, que esta tarde en Campos Góticos van a recibir la segunda dosis los nacidos en los años 2002 y 2003. Precisamente los sanitarios encargados de la vacunación, así como todos los voluntarios y los profesionales que han formado parte del amplio dispositivo puesto en marcha en Campos Góticos, tales como policías o bomberos, van a ser los grandes protagonistas del pequeño homenaje que ha preparado el ayuntamiento. Esta tarde se va a descubrir una placa en el pabellón Campos Góticos en su honor en el último día de servicio en este centro.
Y este jueves está previsto que en Castilla y León se comience a administrar la tercera dosis a los residentes de los centros de mayores. Son 3.953 en la provincia de Palencia. De nuevo, estas instalaciones van a ser lugares de vacunación contra el COVID. Aureo, la primera persona en la comunidad en recibir una dosis, asegura que hará todo lo que haga falta para volver a la normalidad. Sí, Aureo fue el primer castellano y leonés en recibir una vacuna contra la COVID-19 y desde ese momento nos animó a seguir su senda, a seguir su ejemplo. Por eso ahora recibe de muy buen grado el tener que recibir una tercera dosis. Todo lo que haga falta, asegura, para recuperar esa ansiada normalidad, esa que poco a poco ha recuperado una vez que recibió la pauta completa. Aureo, con el buen humor y la amabilidad que le caracteriza, asegura que volverá a poner el brazo las veces que haga falta. Cuando nos vacunaron por primera vez y ya se consideraba que se contenía algo, encantado. Y cuando la segunda, encantado. A ver, duro con ello. Y decididos a recibir la tercera. Yo por mi parte, y yo lo que respecta a mis compañeros, les aconsejaré que hay que tratar de combatirlo. Y se acabó. A partir de mañana ya no se podrá cazar el lobo en España. Hoy el Boletín Oficial del Estado publica su inclusión en la lista de especies silvestres en régimen de protección especial en todo el país y deja de ser especie cinegética al norte del Duero. Aún así, la orden del Ministerio de Transición Ecológica va a permitir la captura de ejemplares siempre que no exista otra solución satisfactoria para su control y se justifique por parte de las autonomías. Pues precisamente la Junta prepara ya el recurso para tratar de impedir que la orden entre en vigor. A estas horas, en una reunión con las comunidades limítrofes, se trabaja en una postura común. 11 comunidades se habían opuesto a esta decisión del Gobierno, criticada también por el propio ministro de Agricultura. Es un triunfo para las organizaciones ecologistas, aseguran. ¿Cómo podemos decir que luchamos por el mundo rural y ahora, pues para hacer el caldo gordo a determinados sectores ecologistas, impedimos que se gestione el lobo en nuestras comunidades? Entendemos que esto es una buena noticia para todos, para los ganaderos, porque esto va a suponer que tengan más medios económicos, más apoyo para tomar medidas de coexistencia con el lobo. El Ministerio lo que ha hecho es desoír la voz de los pueblos, la voz del campo, y con esto lo que aboca a los ganaderos es a la ruina. Comisiones Obreras e Izquierda Unida van a trabajar de la mano para intentar que la izquierda gobierne en Castilla y León ante un proyecto, el del Partido Popular, que aseguran está ya agotado. Entre sus prioridades, la reforma laboral o el salario mínimo interprofesional. Izquierda Unida y Comisiones Obreras engrasan la maquinaria para que, de cara a las próximas elecciones, haya un cambio real en el gobierno de la Junta de Castilla y León. Un proyecto paralizante, ¿no?, de un Partido Popular sostenido por Ciudadanos en la última legislatura, pero que es un proyecto acabado. Van a seguir peleando por la subida del salario mínimo interprofesional. Se está demostrando que la subida del salario mínimo interprofesional de estos 4 últimos años no han lastrado el empleo. Van a centrar su objetivo en acabar con la reforma laboral, a la que consideran tan dañina para los trabajadores. Es lo que en estos momentos está, digamos, en juego y es lo que va a marcar el futuro, ¿no? Y por lo tanto la reforma laboral debe revertirse. Para Izquierda Unida y Comisiones Obreras es fundamental vertebrar el territorio a través del tren y por eso el 24 de octubre se ha convocado una manifestación en Madrid para defender este medio de transporte. Una manifestación que será extensible a todos los municipios que quieran sumarse y que servirá para insistir en la importancia del cordón ferroviario que une Palencia, Valladolid y Medina. Podría mejorar la vida de mucha gente, podría hacer que mucha gente utilizara el tren, que proponía para Palencia una segunda parada en la zona del campus universitario, la mejora de la estación con un acceso por la otra parte de la vía, ¿no?, y un incremento de las frecuencias para que gente que utiliza el transporte privado pudiera utilizar el transporte público. Un sistema justo de pensiones que garantice la calidad de vida de nuestros mayores será también otro de sus objetivos.
20 policías nacionales se incorporan a la comisaría de Palencia para reforzar así la plantilla. Son en total 17 hombres y 3 mujeres y la mayoría va a prestar servicio en la Brigada de Seguridad Ciudadana, reforzando con su presencia en la calle los operativos de prevención de la delincuencia. El resto reforzarán la Brigada Judicial con el fin de agilizar la tramitación de denuncias. Han vuelto a su lugar de origen los ancianos que ahora viven en la residencia Tercera Actividad de la Fundación Santa María la Real. Han podido volver a sus pueblos, a ver las casas donde crecieron y sobre todo recordar sus orígenes. Han pasado muchos meses viendo pasar la vida a través del cristal, han tenido mucho tiempo para recordar, pero lo mejor para no olvidar es volver a su lugar de origen y eso es precisamente lo que han hecho estos ancianos de la mano de la Fundación Santa María la Real. La idea era salir con trabajadores y residentes a sus pueblos de origen y que allí pudiesen de nuevo poder contactar con sus familiares, con sus vecinos, con sus costumbres, con la casa donde nacieron, con el puesto de legumbres donde iban a comprar. Tienes pocos ojos para ver tanto. Han vuelto a recorrer las calles por las que corrieron, esas calles que les vieron nacer. Todo eso estaba, pero lo ves ahora. Uy. Una forma de desenterrar recuerdos que parecían olvidados, pero que estaban ahí, solo hacía falta despertarlos. Muy grande, para mí muy grande, un día grande. Hemos descubierto historias maravillosas, algunas de ellas ya las conocíamos y otras nos las han ido mostrando según íbamos caminando y paseando por las calles de todos estos pueblos. Incluso con gente válida y con gente perfectamente orientada y con gente con deterioro cognitivo, con lo cual también hemos aprendido mucho, porque cuando llegaban a su pueblo pues era un mundo lleno de descubrimientos para ellos, ¿no? A ti te ha gustado, ¿verdad, mamá? Y no quería venir, la verdad. Lo habría sentido muchísimo. Una iniciativa llena de cariño, de nostalgia, para dar fuerza a nuestros mayores, porque la mejor forma de seguir adelante es no olvidar de dónde venimos. Y comenzamos hablando de fútbol sala. Hugo Cancho, buenas tardes. Hola Alba, sí, empezamos hablando de fútbol sala, concretamente del Deportivo Guardo Fútbol Sala, porque este pasado fin de semana ha arrancado la competición, ha arrancado la Liga y la CIA con una derrota ante el Santiago Futsal. El Deportivo Guardo Fútbol Sala ha comenzado el curso con una visita al Santiago Futsal y perdía 3-1, aunque en un partido que estuvo muy igualado. El trabajo de los chicos fue descomunal, o sea, muy bien. Las acciones son muy buenas. Bueno, quizás nos acompaña un poco la mala suerte, porque bueno, hicieron un partido muy serio, muy bueno, 3 palos, las paradas que hizo el portero de Santiago. Un equipo recién descendido de la segunda división que no se lo puso fácil a los de Diego Garrido. Es una dificultad añadida, también vamos a hablar al principio, quizás contra los equipos más punteros del grupo nuestro. Cuentan además con muchas caras nuevas para esta temporada, entre ellos Kiki, el cierre que se unía al equipo la pasada semana. Lo que se ha traído es para mejorar bastante la plantilla que teníamos ya. Pues lo que tenemos es muy bueno, pues lo que ha venido también pues ayuda a mejorar lo que teníamos. Por las obras en la Bombonera, los jugadores entrenan y disputan sus partidos como locales en el Polideportivo de Saldaña hasta nuevo aviso. Hasta mediados últimos de octubre. Ojalá sea para esa fecha. La verdad es que no van mal las obras. Pero para que los socios puedan disfrutar de su equipo, el club pondrá a su disposición autobuses a Saldaña. El Deportivo Guardo Fútbol Sala recibirá el Segosala el próximo sábado a las 6. Y continuamos hablando de fútbol, porque el Palencia Club de Fútbol caía el pasado fin de semana contra el Mirandés B con un gol de Eric en el tiempo de descuento. Y en la regional de aficionados, malos resultados en general, excepto para el filial del Palencia Cristo Atlético, que vencía en el derbi contra Villamuriel. Dolorosa derrota del Palencia Club de Fútbol de Tercera División ante el Mirandés B. A domicilio 1-0 cayeron los morados en tierras burgalesas con un gol del equipo local en el minuto 92 de penalti. Anotó Eric. Fue un partido de pocas ocasiones con mucha pelea y en el que dejaron escapar un punto en la recta final. Los de Pechu recibirán al Real Ávila en los campos de la Amistad el domingo a las 5 de la tarde. Y en la primera regional el Palencia Cristo Atlético B ganó 2-3. Villamuriel. Los terrateños se adelantaron de hecho en 2 ocasiones, pero los de Carlos Dollague lograron sobreponerse para culminar la remontada en el minuto 72. El Becerril empató con el Salas en el que fue su regreso a la primera región.
Pese a que los terracampinos se adelantaron, finalmente encajaron el tanto definitivo que les lleva a sumar su primer punto. Con estos resultados en las distintas competiciones de fútbol y de fútbol sala despedimos hoy el tiempo para el deporte, Alba. Mañana más, gracias Hugo. Ya. En cuanto al tiempo de cara a mañana, muy pocos cambios. Cielos cubiertos, riesgo escaso de precipitaciones y temperaturas tampoco sin cambios. Esta es la previsión meteorológica para la jornada de mañana. Cielos con intervalos de nubes medias y altas en la montaña palentina, con máximas que no superarán los 20 grados centígrados, 6 de madrugada. No se descartan algunas precipitaciones en las zonas más altas en municipios como Barruelo o Brañosera. Serán en todo caso débiles. Ese riesgo de lluvia se disipa a medida que nos desplazamos hacia el sur. Pocas lluvias en la zona de la Vega de Saldaña. Cielos más cubiertos en la zona centro y sin riesgo de precipitaciones en los municipios ubicados a orillas del río Pisuerga. En la zona de Villada y de Fuentes de Nava el mercurio oscilará entre los 20 y 21 de máxima y los 9 de mínima durante la madrugada. Cielos encapotados en el Alfoz y también en la zona sur. En principio aquí no habrá riesgo de precipitaciones ni de tormentas. Ese mismo panorama se repetirá en el Cerrato palentino. Las máximas alcanzarán en esta zona los 22 grados centígrados. En la capital, cielos cubiertos durante buena parte de la jornada, temperaturas muy similares a las de hoy. Y esta que ven es la previsión para los próximos días. De cara al viernes y al sábado podría llover. Las temperaturas descienden levemente. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa, conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La Cueva de los Franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de 5 personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el páramo de la Lora. Así nos despedimos, pero volvemos a las 8 con más información local y provincial. Que disfruten de la tarde, sobre todo, cuídense.